Bueno, nuevamente, buenos días con todos. Con algunos he tenido la oportunidad de compartir en el hospital. Mi nombre es Carlos Mausetún Vázquez Pérez. Soy médico docente de la Universidad Federico Villarreal. Bueno, en eso, no sé si coincide con las teorías de neurocirugía, cirugía de epilepsia, tumores de la región celular y también malformaciones arteriovenosas. No sé si se ha modificado esa temática. Sí, sí, no, son los mismos Se temas mantiene, que están. correcto. Sí, Bien. Entonces, esta primera presentación es una teoría que permite brindar a ustedes información respecto a todo el panorama de las neurociencias, en especial neurocirugía, de cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolla actualmente, los avances que existen en neurocirugía. La neurocirugía ha dejado de ser una especialidad donde era normal o era aceptable decir que un paciente que se va a operar va a salir hemipléjico o era normal aceptar que un paciente se muera o quede con una secuela severa, ¿no? Eso ha cambiado totalmente. Las cirugías hoy en día tienen alto porcentaje de seguridad. Obviamente existen complicaciones como en cualquier otra cirugía, pero la tecnología ha permitido avanzar de manera muy eficiente, de tal manera que las cirugías cerebrales se convierten en cirugías con un alto perfil de seguridad. La presentación va a estar enfocada de la siguiente manera: algunas generalidades, la definición de la especialidad de neurocirugía, los objetivos que persigue esta especialidad, cómo está subdividida actualmente, cuáles son las patologías más frecuentes que vemos en cada una de las áreas, cuáles son las especialidades afines y también un poco de tecnología en neurocirugía. Respecto a generalidades, debemos resaltar tres eventos importantes. Recuerden que la neurocirugía es considerada una de las profesiones más antiguas. Sin embargo, como sucedió con toda la medicina en general, el desarrollo es relativamente reciente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ujú. O sea, hubo un periodo largo, obviamente, donde la medicina estuvo, en cierto modo, no tuvo muchos avances, pero para la neurocirugía es a partir de este siglo, la mitad del siglo XIX, donde empiezan a darse avances importantes. Se consideran tres puntos críticos que han permitido también que esta especialidad avance. Uno fue el desarrollo de la anestesia. Obviamente, hoy en día la neuroanestesia pues también ha logrado avances muy importantes, de tal manera que la anestesia sí juega un rol muy importante en, en el desarrollo de la cirugía, en especial de la neurocirugía. El desarrollo de la antisepsia. El hecho de contar con antibióticos y con todas las sustancias que permitan evitar infecciones en un paciente que es sometido a una cirugía, definitivamente cambió también la evolución de los resultados, ¿no? Y también los estudios de localización cerebral. Se hicieron muchos estudios experimentales, estudios de laboratorio, que han permitido ir conociendo de manera progresiva las funciones cerebrales. Aún así, todavía existen muchos enigmas en- en el sistema nervioso, pero sabemos hoy en día, mm, gracias a estos estudios, las funciones de cada área, los circuitos, las conexiones, que han sido importantes también para que esa especialidad avance y sea lo que es hoy en día. Y tenemos un antecedente histórico. Nuestros antepasados, nuestros antecesores, tuvieron una práctica muy importante de esa capacidad y ese legado histórico que nos han dejado, de las craneotrepanaciones que se realizaron sobre todo en la cultura Paracas y que realizaron craneotomías muy bien diseñadas
con dispositivos también, con instrumental diseñado para tal fin. Recuerden que era una época donde no había antisepsia, no había anestésicos, se usaban otro tipo de anestésicos empíricos. Y existe evidencia, obviamente, de que sí, sobrevivieron a estos procedimientos. Algunos fueron con fines mágicos religiosos, otros con fines terapéuticos, pero existe evidencia clara de que los pacientes sobrevivieron a esos procedimientos en esa época. Y asimismo también, obviamente, existen otras culturas en el mundo, incluso más antiguas que la Paracas, donde también existe evidencia de que se desarrollaron procedimientos neuroquirúrgicos. Quiere decir que por nuestras venas recorre un poco de esta capacidad que tuvieron nuestros antepasados. Sin embargo, la neurocirugía tiene sus avances importantes o los inicios como una verdadera ciencia gracias al padre de la neurocirugía moderna, Harvey Cushing, y que hace poco, el 8 de abril, se celebró el Día del Neurocirujano gracias, y obviamente es un homenaje, a Harvey Cushing, ¿sí? Un neurocirujano innovador fuera de serie, que en la década de 1930 desarrolló muchos trabajos, cirugías que eran consideradas imposibles, que gracias al trabajo de Harvey Cushing, hoy en día podemos operar con mucha tranquilidad los tumores, los aneurismas y muchas patologías más. Es aquí donde se inicia la neurocirugía como una verdadera ciencia. La definición de neurocirugía, recuerden que es una disciplina de la medicina, es una especialidad quirúrgica, ¿sí? Pertenece a cirugía y se ocupa del estudio y tratamiento de las enfermedades quirúrgicas o potencialmente quirúrgicas del sistema nervioso central, periférico y autonómico. Incluye cubiertas, se refiere a las meninges, vascularización, ¿sí? Al polígono de Willis en general, y anexos como la hipófisis, la región hipofisiaria. También está incluido en esta especialidad el manejo operatorio y no operatorio del dolor, cualquiera sea la edad del paciente, desde recién nacido hasta el más longevo. Incluso recuerden que hay cirugía intraútero, ¿no? Cirugía neonatal. Entonces, abarca todos los extremos, los extremos. Entonces, el dolor sí, todo lo que es dolor en columna, cervicalgias, lumbalgias, lo maneja el neurocirujano. Incluso procedimientos para dolor, para invasivos o procedimientos de infiltración, bloqueos, también le corresponde a esta especialidad. Aunque recuerden que el dolor ahora lo maneja el anestesiólogo, lo manejan algunos neurólogos, algunos neurocirujanos. Es una área que es muy, que tiene variación de varias especialidades. Correcto. Entonces esa es la definición de neurocirugía. Obviamente los objetivos se deben formar especialistas competentes, capacitados para el ejercicio actualizado de la especialidad, ¿no? El profesional debe ser capaz de sentar las indicaciones de los distintos procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos en las diferentes subespecialidades. Debe tener formación clínica básica, médico-quirúrgica, investigación, bioética, gestión clínica y aspectos básicos de la formación médico-legal. Y obviamente debe haber un sistema y un plan formativo. Eh, Hoy en día la especialidad tiene 5 años de formación, ¿sí? Hubo una época de 3 años. Una de las universidades que dictaba o que brindaba la especialidad de neurocirugía en 3 años era la Universidad Federico Villarreal. En mi caso, yo me formé como neurocirujano también en la Universidad Federico Villarreal. Tuve la oportunidad de hacer en 3 años y aproveché para hacer una subespecialidad en el extranjero porque tenía tiempo. Entonces, pero bueno, tiene sus ventajas y desventajas hacer 3 años. Sin embargo, hoy en día ya es un estándar internacional realizar neurocirugía en 5 años, en todas las universidades, incluyendo la Federico Villarreal. Existen centros como en Chile, que la especialidad dura 4 años, y otros centros como en Estados Unidos, que la especialidad dura 6 años. Entonces,
En México, por ejemplo, les piden un año de cirugía general como requisito para ser neurocirujano. ¿Cómo se subdivide la neurocirugía? Pareciera que la neurocirugía fuera una sola especialidad, pero miren lo que involucra, es un área muy extensa. Y uno tiene que, si, bueno, solucionar todos los problemas en general, pero dedicarse a un área en especial para tener mejores resultados, hacer un poco de investigación y llegar a un nivel bastante bueno en el área, ¿no? Tenemos neurocirugía vascular, neurocirugía oncológica, neurocirugía funcional, neurocirugía pediátrica, cirugía de epilepsia, cirugía de columna, cirugía de base de cráneo, psicocirugía, terapia endovascular, radioneurocirugía y neurotraumatología. Las que ven de color celeste son muy relacionadas. Algunos neurocirujanos funcionales realizan cirugía de epilepsia, cirugía de Parkinson y psicocirugía. Algunos lo dividen en dos, cirugía de epilepsia y neurocirugía funcional, que es netamente para movimientos involuntarios, como Parkinson, distonías, temblor. A veces incluyen psicocirugía, pero también se puede hacer solamente dedicarse a psicocirugía. Por eso estaban de color celeste, las tres, porque son muy afines. Y abajo, en la parte inferior, yo había colocado también como asterisco terapia endovascular. Terapia endovascular y radioneurocirugía no son exclusivas del neurocirujano. Si un neurocirujano, luego de haber culminado su carrera, quiere dedicarse a terapia endovascular, a lo que es cateterismo para diagnosticar y tratar diversas patologías, sobre todo vasculares, puede hacer un entrenamiento en terapia endovascular. Así como en cirugía cardiovascular, uno se dedica a hacer cateterismo cardíaco para infartos o para colocar stent, también en el cerebro es igual. Uno puede dedicarse a terapia endovascular. En México son 2 años más y en algunos otros centros creo que es un año. Pero no es exclusivo del neurocirujano, lo puede hacer también el neuroradiólogo y el neurólogo vascular. Tenemos también la radioneurocirugía, que también no es exclusivo del neurocirujano, lo puede hacer también un neuroradiólogo, lo puede hacer también un radiólogo. Sí, entonces, eh, radioneurocirugía también es un año en México. Vamos a ver de qué se trata. Y hay la tercera que ven abajo, de neurotraumatología, que en Colombia creo que actualmente se dicta, o sea, pero no es común encontrar esa subespecialidad de ser neurotraumatólogo, ¿no? Todo lo que es trauma en columna y en cráneo. No sabemos cuál será el futuro, si es que se sigan formando, ¿no?, de neurotraumatólogos, pero también está como opciones. ¿Qué patologías son las más frecuentes? Miren, en neurocirugía vascular, generalmente la formación como neurocirujano vascular en muchos países es un año. O sea, uno termina esos 5 años de neurocirugía y si quiere dedicarse a lo que es cirugía abierta, realizar bypass de lo que es aneurismas cerebrales o para resecar malformaciones arteriovenosas, cavernomas, fístulas arteriovenosas, todo lo que es patología vascular lo puede hacer con una formación de un año. Al que le gustan más los tumores cerebrales, se llama neurocirugía oncológica, también es un año de formación. Las patologías más frecuentes que maneja el neurocirujano oncólogo lo que es neurocirugía oncológica son uno de los tumores primarios más frecuentes, que son los gliomas y los metástasis en general son los más frecuentes. No se olviden que tumores tanto primarios como secundarios, los más frecuentes son las metástasis. Si les preguntan de los tumores primarios cuál es el más frecuente, estarían en primer lugar gliomas y meningiomas, ¿sí? Ya vamos, seguramente en la clase que ustedes lleven de tumores, van a saber diferenciar un poco más. Y si no, hacemos una práctica, a lo mejor la semana que viene, de tumores para que tengan un poquito más de información. Bien, entonces, son los tumores más frecuentes, no se olviden, para neurocirugía oncológica. Neurocirugía funcional, un año también. Miren, ¿qué patologías ve el neurocirujano funcional? Enfermedad de Parkinson, distonía generalizada, temblor esencial, dolor, espasticidad. Generando lesiones o colocando estimuladores en diferentes targets
para modificar la función de esas enfermedades. No son curativos, pero pueden mejorar los síntomas, ¿sí? Recuerden que esas patologías que ven en pantalla lo trata inicialmente el neurólogo. El neurólogo lo trata inicialmente porque son enfermedades que tienen inicialmente tratamiento farmacológico. Llegado un momento cuando ya no responden al tratamiento o se vuelven refractarios, ahí es donde entra a tallar la neurocirugía funcional. Si quieren ser funcionales, 1 año. Neurocirugía pediátrica, 2 años. En el Perú sí se dicta esta subespecialidad. Lo dicta el hospital Edgardo Rebagliati en la UCIN, la unidad de neurocirugía pediátrica, y también el Instituto Nacional del Niño de Breña. 2 años. Los pacientes que tienen, bueno, los colegas que quieren dedicarse a esta área, recuerden que van a tratar desde recién nacidos o incluso antes hasta 18 años. Cumplidos los 18 años, una vez que cumplen los 18 años ya pasan a eh, Hospital General o al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Entonces tenemos neurocirugía pediátrica, tenemos, esas patologías se ven muchas hidrocefalias congénitas, por hemorragia, por infecciones, por tumores, ¿sí? Muchas hidrocefalias, defectos craneales como craneosinostosis, malformaciones congénitas como mielomeningocele, encefalocele, espina bífida, lipomiellomeningocele, etcétera, ¿no? En pacientes, sobre todo en recién nacidos, ¿no? Patología tumoral, ni qué decir, tumores de todo tipo en niños y patología vascular como malformaciones arteriovenosas, también en casos más raros, aneurismas. Entonces, no se olviden que cuando tengan que referir un paciente en el SERUMS, si es una patología compleja, de preferencia al Hospital del Niño de Breña o San Borja, les van a recibir hasta los cumplidos los 18 años. Cirugía de epilepsia, que es la especialidad donde yo tuve la oportunidad de entrenarme y es la que también hoy en día realizamos en el instituto. Cirugía de epilepsia es 1 año, ¿sí? Miren, esta especialidad es un poco más, una especialidad menos conocida. Y miren qué patologías manejamos nosotros acá, en esta área. Esclerosis del hipocampo o esclerosis mesial temporal, una de las causas más frecuentes de epilepsia refractaria del lóbulo temporal. Displasia, lo que conocemos como malformaciones del desarrollo cortical. Tumores del neurodesarrollo, como los DINET, el tumor neuroepitelial desindroplásico. Están los gangliogliomas y están los gliomas de bajo grado en este grupo. Pues, igual, el paciente que tiene epilepsia es manejado por el neurólogo, por un comité especial, ya vamos a ver en la siguiente teoría, pero llegado un momento, si el paciente no responde a fármacos, estás en tratar cirugía de epilepsia. 1 año de formación. Si a alguien de ustedes le gusta la cirugía de columna, que es una área también muy amplia y que tiene avances muy grandes, y cada día las patologías degenerativas son las más frecuentes, alguien de nosotros, cuando tenga 60 años, vamos a, vamos a terminar en cirugía por lo menos uno, ya sea por una estenosis, por una hernia, por una listesis, lo que sea. Es muy frecuente. Entonces, uno tiene que cuidarse desde ahora, evitar el sobrepeso, realizar actividad física regular también es importante, entonces cuidarse, ¿no? Cirugía de columna, 2 años, 1 año de formación. ¿Qué patologías se ven acá? Hernias discales, estenosis del canal raquídeo, traumatismo vertebromedular, espondilolistesis, escoliosis de todo tipo, tumores raquídeos, tumores medulares, quistes aracnoideos. Acá también faltaría poner acá patología vascular espinal, como que también hay malformaciones espinales, mal de Pot, que es la tuberculosis de la columna, etc. Todas esas patologías están dentro de esta subespecialidad. Existe otra subespecialidad, que tenemos la cirugía de base de cráneo. También es 1 año de formación en extranjero. El neurocirujano de base de cráneo se dedica a operar los tumores, como su nombre lo indica, de la base del cráneo.
sobre todo los adenomas hipoficiarios, los tumores de la región celular, como pueden ver en la imagen. Eh, Meningiomas de la base del cráneo, neurinomas del acústico o los schwannomas o trigeminales, quistes o tumores epidermoides o dermoides, los estesioneuroblastoma, adenocarcinomas, etc. Muchos de los cirujanos de base del cráneo operan los tumores por la vía transnasal, por la nariz, endoscópica nasal, incluso hay tumores incluso más complejos que se pueden operar por la nariz hoy en día. Cirugía hace cráneo 1 año. Psicocirugía, miren acá, estas son las patologías que se podrían modular con psicocirugía. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, agresividad refractaria, depresión mayor refractaria. Y miren este cuadrito, muchas patologías y los targets que podríamos nosotros estimular o lesionar para mejorar esta condición clínica, ¿no? Depresión, anorexia, adicción. Por ejemplo, eh, el cíngulo subcalloso está al centro bueno, donde uno podría estimular y mejorar depresión y anorexia, por ejemplo, ¿no? Son los targets o núcleos que ya han sido estudiados inicialmente. Ya comentamos que terapia endovascular es 1 y hasta 2 años. Es hacer cateterismo, usar microcatéteres a través de la vía endoluminal, o sea, a través de la arteria o vena, para hacer angiografías, para embolizar aneurismas, para embolizar malformaciones arteriovenosas, para embolizar fístulas arteriovenosas, para colocar stents, diversores de flujo, etc. Y el que se dedica a radioneurocirugía es, el, es, el, el- es la especialidad o la subespecialidad donde todos los principios básicos, así, realizar la planificación, toda a tener patología, ya sea tumoral, vascular, funcional. El tema de 1 centímetro está muy profundo y se da que doctor, yo no deseo operarme, quisiera buscar otra alternativa. Podría ser radiocirugía, que no, cauterización de la lesión con radiación y que puede ser también muy útil como parte de las opciones de manejo para patología vascular, para patología tumoral, para psicocirugía, etc. Acá tenemos 2 equipos. Uno es el Gamma Knife, es un equipo llamado Gamma Knife, y uno que tiene brazos robóticos en la parte inferior que se llama el CyberKnife. Son equipos que te permiten dar radiación en dosis única, en dosis alta, con alta precisión y de manera ambulatoria. Y obviamente que acá en el Perú sí existe Gamma Knife, no hay CyberKnife, pero es parte de la tecnología. ¿Cuáles son las especialidades afines? Trabajamos de la mano con neurología, neuropediatría, neurofisiología, neuropsiquiatría, neuroradiología, neurorehabilitación, neuroanestesio, neurointensivismo y neuropatología. Miren, en esta imagen que ustedes pueden ver en el lado derecho, se está realizando una cirugía de columna con el apoyo de un monitoreo neurofisiológico transoperatorio. Quiere decir que acá hay un neurofisiólogo que está alertando al cirujano cualquier cambio en la función o en la estructura que se está operando, ¿no? Ya sea un nervio, la médula, etc. Eso se llama monitoreo intraoperatorio. Para ser neurofisiólogo, uno primero tiene que hacer neurología, que es 3 años, y luego 2 años más para ser neurofisiólogo. 5 años. Les había comentado que en neuroanestesia se han dado también avances muy importantes. Ustedes van a vivir otra diferente a la que me tocó pasar. Cuando yo fui interno y luego médico residente, casi toda la anestesia era por vía inhalatoria, full seborane.
Hoy en día estamos en una etapa, no se olviden, estamos en la etapa de TIVA. TIVA es las iniciales en inglés, es la anestesia general endovenosa. Son medicamentos que tienen una vida media más corta, menos efectos adversos, menos interacciones. De tal manera que si nosotros queremos dar una anestesia general a un paciente y queremos despertarlo inmediatamente, uno planifica y en cuestión de minutos el paciente despierta. Y despierta como si hubiera estado en una siesta. Así como ustedes se hubieran despertado todo con un poco de sueño, el paciente puede, luego de la cirugía, el anestesiólogo retira el anestésico y el paciente despierta, te conversa, como hubiera estado solo en una siesta. Es impresionante cómo hoy en día la neuroanestesia pues, nos ha permitido tener a un paciente 10, 12, 15 horas en cirugía y el paciente despertarse sin mayor dificultad. Siempre y cuando obviamente exista, el paciente esté estable. Claro, puede haber poder intercorrencia que no permite despertar rápido al paciente, pero generalmente pasa eso. ¿Me permite un segundito? Me está llamando de por favor. Hola, hola, ¿me escuchan nuevamente? Sí, doctor, sí se lo escucho.
Doctor, creo que ha apagado su micro de nuevo.